Hi everyone, Heather Peracchio here from UConn Extension at SNAP-Ed Food Security Project. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Heather Peracchio aquí con el proyecto de FNEP y SNAP. I'm really happy that I have a special guest today how old are you? 5. 5, and I have Juliana who's helping to interpret in Spanish. Estamos muy contentos de presentarles hoy nuestro invitado especial. Él tiene 5 años y yo soy Juliana y voy a interpretar al español. Today we'll be making Italian broccoli with pasta. Hoy vamos a estar demostrando la realización de la siguiente receta. La receta es brócoli con pasta estilo italiano. The first ingredient is 6 ounces of cooked pasta. You could use fettuccine, spaghetti, or we have here a ziti. El primer ingrediente que vamos a incorporar es 6 onzas de pasta ya cocinada. Pueden utilizar pasta tipo fettuccine, puede ser también espagueti o en este caso tenemos ziti. Tell me what's in that bowl. Broccoli. Broccoli. So we have broccoli, 2 cups of washed and diced broccoli, and we have 3 tablespoons of green onion or scallion that's been washed and diced. Nuestro ayudante nos está diciendo el segundo ingrediente va a ser el brócoli. Vamos a utilizar 2 tazas de brócoli y también vamos a utilizar alrededor de 3 cucharadas de cebolla verde picada. So the first step in the recipe, you see we already did, is we added the green onion and the broccoli to a pot that we just lightly coated with oil. You can do this right on the stove and saute. For the interest of this video, we're just doing it in this skillet. El primer paso en nuestra receta va a ser poner juntos el brócoli y la cebolla verde picada en una olla de cocción. Puede ser una olla de cocción rápida, puede ser en la estufa, lo que ustedes tengan a la mano está bien. We're going to go ahead and let this stir fry for 3 minutes on medium heat until the broccoli and the onions have cooked. Vamos a dejar que se sofrían por 3 minutos el brócoli y la cebolla verde. The next step is to add in the seasoning. So there are 3 seasonings. We're not going to add it yet. We have to wait the 3 minutes. But the seasonings that we're going to add will be thyme, oregano, and black pepper. Vamos a incorporar, el siguiente paso será incorporar nuestros aderezos o nuestros condimentos. En este caso vamos a utilizar media cucharadita de tomillo deshidratado, media cucharadita de orégano deshidratado también y media cucharadita de pimienta negra. Yeah, it's cooking. The next ingredient is tomatoes. You could add canned stewed tomatoes. It's summertime right now and I have fresh tomatoes from the garden, so we're going to go ahead and add those. But the great thing about this recipe, you can add what you have on hand and what's in season. So right now at farmers markets, you can find fresh broccoli, fresh green onion, and fresh tomato. El siguiente ingrediente va a ser el tomate. En este caso tenemos tomate fresco, pero ustedes pueden utilizar el tomate que deseen en la forma en la que lo deseen. Puede ser tomate en lata, puede ser tomate fresco como el que estamos utilizando y utilicen lo que tengan a la mano. También tengan en cuenta que ahorita estamos en temporada, ¿cierto? Para los tomates, entonces se pueden conseguir frescos en los mercados campesinos. You want to pause? Great, so we've let our broccoli and our onions stir fry for about 3 minutes, and the next step is to add in the seasoning. So this is oregano, thyme, and black pepper. Go ahead. Oh, good job. Do you want to start? Hemos dejado sofreír por alrededor de 3 minutos nuestro brócoli y nuestra cebolla. Vamos a agregar los condimentos que son el orégano, el tomillo y la pimienta. Okay, next we're going to add in the tomatoes. Can you add in those tomatoes? It's going to sizzle. A continuación vamos a agregar los tomates. Oh, rinse your hand under cold water. That's what happens when we cook in the kitchen. Okay. You okay? Just a little steam, I think. Yeah, we'll let mommy start. Okay. And the next step is we're going to simmer that until it's heated through. And we can spoon this vegetable mixture right over our pasta
or my pasta's cold because I cooked it much earlier today. So I'm actually going to put the pasta right in the pot. You can help. Yeah. Okay. A continuación, vamos a dejar cocinando en fuego lento o bajo nuestra preparación en la olla y vamos a agregar, como ustedes deseen hacerlo. Nosotros, por ejemplo, vamos a agregar la pasta a la olla misma en donde se está preparando con los vegetales, porque nuestra pasta ya está un poco fría. Pero ustedes pueden agregar la preparación a la pasta que ya está preparada en un tazón más grande. Okay. So our pasta is all done. We're going to show you what it looks like. Eli, do you want to stir it up? No. No. Okay. Ya la preparación está lista. Vamos a mostrarles cómo se ve. Smell good. And then our last step is to sprinkle on what? Shaky cheese. Yeah, what we call in our house shake cheese or Parmesan cheese. So can you sprinkle that on? That's perfect. And then use the spoon to stir it. Stir it Y en in. este caso va a ser agregar el queso parmesano rallado en nuestra preparación, así como lo pueden ver. And this is a great way to incorporate more color into your plate. When we think of my plate, we want half of our plate to be vegetable. So here we have the tomato and broccoli to make up half the plate, and then just a smaller portion of pasta. Esta es una receta excelente para incorporar más vegetales a nuestros platos. Como pueden ver, ella nos estaba mostrando el modelo de mi plato, My Plate, en donde se sugiere que la mitad del plato sean vegetales. Como pueden ver, entonces, los vegetales que utilizamos fueron el brócoli, el tomate y la cebolla. Entonces, estamos cumpliendo ahí con esa sugerencia y también una porción pequeña de pasta. Entonces, estamos cumpliendo con las sugerencias de mi plato. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos y todas.